Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios, acá en Conectados con el Cielo. Y hay un tema muy interesante para esta semana, ¿verdad? Es sobre los signos de divinidad. ¿Será que la divinidad de Jesús se demuestra con los milagros que Él hizo? En estudios anteriores hemos dicho que el diablo también tiene poder para hacer milagros. Y en Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20, estudiamos el trimestre pasado que los discípulos también hacían señales o milagros. Entonces, creo que estamos de acuerdo en la respuesta a la pregunta que acabo de formular. La divinidad de Jesús no se demuestra con los milagros que Él hizo, ¿verdad? Sin embargo, los milagros, como ya hemos visto, muchos han creído en Jesús a través de sus milagros. Sin embargo, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, encontramos rápidamente que Jesús es eterno. Y así hay otros textos bíblicos que nos enseñan acerca de la divinidad de Jesús. Y hoy vamos a hacer un estudio del milagro de Jesús cuando alimentó a más de 5,000 personas que le seguían. Pero antes vamos a eh, orar para que Dios pueda guiarnos en este estudio. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque nos das un nuevo día, nos das la oportunidad de poder crecer espiritualmente estudiando tu palabra. Ahora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda estar con nosotros en este estudio. Acompáñanos, Señor, y guíanos a través de este estudio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. El título de la cartilla para el último trimestre de este año es Temas en el Evangelio de Juan. Y como decía hace un rato, el tema de esta semana es signos de divinidad. Ese es el tema para esta semana. Y la lección para hoy, domingo 6 de octubre, se titula La alimentación de los 5,000. Ese es el tema del estudio para este día, ¿verdad? Y bueno, el texto bíblico lo encontramos en Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. Ahí encontramos el relato del milagro que Jesús hizo al alimentar no a 5,000 personas, sino que a más de 5,000 personas, ¿verdad? Porque ahí la Biblia dice 5,000 sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Ese era los que estaban ahí. Pero no vamos a leer el texto bíblico, no vamos a leer estos, son varios versículos, 14 versículos, no los vamos a leer todos, leeremos algunos, ¿verdad? La historia, creo, el milagro, creo que lo conocemos, lo hemos leído en más de una ocasión, lo hemos escuchado eh, muchas veces, creo que lo conocemos mucho, hemos escuchado mucho sobre este milagro de la alimentación de los 5,000. Y el escritor de la cartilla eh, basa el estudio de hoy en el paralelo que encontramos en este texto bíblico entre Jesús y Moisés, ¿verdad? Vamos a ir analizando o mencionando estos paralelos, ¿verdad? Para darnos cuenta cuál es el paralelo que existe. Y vamos al paralelo 1, el versículo 3, que dice que Jesús subió a un monte, y Jesús subía a ese monte porque ahí estaba apartado con sus discípulos, ¿verdad? Donde no había mucho ruido, donde podían estar aparte él con sus discípulos. Me imagino que para instruirlos también, ¿verdad? Entonces, Jesús
subió a un monte, dice el versículo 3, y Moisés hizo lo mismo también cuando subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra donde estaba escrita la ley de Dios. Paralelo número 2, el versículo 4 dice que Jesús alimentó a las más de 5,000 personas cuando estaba cerca la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua, recordemos que evocaba la liberación de Israel de Egipto. Eh, Jesús es el Cordero Pascual. Jesús era el sustituto de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Recordemos la salida antes de salir de Egipto, aquella mortandad, ¿verdad? Donde murieron los primogénitos, pero aquellos que tenían este, sangre de un cordero, ¿verdad? Por eso es el cordero pascual, y por eso es que la instrucción era matar un cordero, llenar de sangre el dintel de las casas, y por ahí no iba a pasar el ángel de la muerte. Y así fue como murieron los primogénitos de Egipto y antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Entonces, eh, el pueblo de Egipto mató un cordero y el cordero pascual es Jesús, ¿verdad? Él era el sustituto de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Entonces, el versículo 4 dice que ese milagro ocurrió cuando estaba cerca la Pascua, ¿verdad? Entonces, ese es el paralelo que encontramos en el versículo 4. Paralelo número 3, en el versículo 5 y 6, Jesús pone a prueba a Felipe. La pone a prueba a Felipe eh, cuando le hace, eh, cuando le dice que pone a prueba a Felipe, ¿verdad? Y Felipe le dice, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Verdad? Porque Felipe fue el que, bueno, el paralelo número 3, en los versículos 5 y 6, Jesús pone a prueba a Felipe, ¿verdad? Y de igual manera, los israelitas fueron puestos también a prueba en el desierto. Ese es el paralelo número 3. Paralelo número 4, el versículo 11, dice que Jesús alimentó multiplicando los panes y los peces a las más de 5,000 personas que allí estaban. De la misma manera, Dios también alimentó a los israelitas con el maná en el desierto. Luego el paralelo número 5, el versículo 12, Jesús manda a sus discípulos a recoger los pedazos que habían sobrado. Y los israelitas salían cada día a recoger también el maná. Es el paralelo número 5. El número 6, paralelo número 6, el versículo 13, dice que se llenaron 12 cestas. Y esto, según el escritor, hace alusión a las 12 tribus de Israel. Luego el paralelo número 7, que en el versículo 14, la gente dice que este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso dijo la gente al ver el milagro en el versículo 14. Y ese es el paralelo número 7, diciendo que Jesús es el profeta que había de venir. Y Moisés también es señalado como profeta. Ese es el otro paralelo. Y finalmente, tanto Jesús como Moisés vinieron a este mundo para liberar a un pueblo, para liberar al pueblo de Dios. Uno, liberarlo de la esclavitud de Egipto, y el otro, para liberar a su pueblo del pecado, ¿verdad? Eso es en sí como el resumen del estudio para este día, que según el escritor, y lo basa en estos paralelos, ¿verdad? Básicamente.
pero yo quiero que profundicemos un poco más sobre algunos detalles específicos de este milagro. Y vamos a tratar de sacarle un poco más de provecho para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento también. En los versículos 5 y 6, Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Bien, en primer lugar, cuando Jesús le pregunta de dónde, no se está refiriendo a qué lugar irán a comprar, a conseguir el pan, sino que más bien se estaba refiriendo a los medios con los cuales iban a conseguirlo, ¿verdad? Como quien dice, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para comprarlo? ¿Y de dónde lo vamos a conseguir? ¿Verdad? Y en versículo 6 leemos que Jesús lo hizo para probarlo, para probar a Felipe. El propósito era poner a prueba la fe de Felipe, pero la respuesta de Felipe es pesimista, ¿verdad? Porque es pesimista en cuanto a alimentar, en cuanto a la imposibilidad de alimentar a las miles de personas que ahí estaban presentes. Y debido a esa respuesta, es que el impacto del milagro, ¿verdad? Es todavía aún mayor para Felipe. Por esa respuesta, por esa negatividad que tenía Felipe, el impacto del milagro es mayor en él. Y la lección que podemos aprender acá es que en muchas ocasiones nosotros, al igual que Felipe, tenemos una opinión pesimista o una respuesta negativa sobre algo que vamos a hacer o sobre algo, sobre algún plan que se va a trazar, ¿verdad? Y cuando vemos que Dios responde de una forma maravillosa como Él lo sabe hacer, ¿verdad? Eso impacta sobre nuestra mente. Y es lo que le pasó a Felipe. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros eso? ¿Verdad? Para nosotros puede ser un problema que no tenga solución, como Felipe lo veía, de cómo iban a alimentar a más de 5,000 personas, ¿verdad? Pero, como dice el versículo 6, Jesús sabía lo que había de hacer. Y es que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Siempre dependía, eso sí, Jesús siempre dependía del poder de su Padre. Y esa fe era el resultado de una comunión completa entre el Padre y el Hijo. Jesús sabía que su Padre no le iba a fallar. Y esa misma fe que Jesús tenía en su Padre, porque Jesús fue verdaderamente humano también, pero él dependía de su Padre. Entonces nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo, depender completamente de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y, y al depender completamente de Él, lo vamos a hacer a través de una comunión que así como la tenía Jesús con su Padre, esa misma comunión debemos de tener nosotros con nuestro Padre. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Ese es el ejemplo que debemos de seguir, la comunión del Hijo con el Padre, nuestra comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 39, dadles vosotros de comer, se titula. Y en la página 336 dice, y cuando somos puestos en estrecheces, debemos depender de Dios. Hemos de ejercer sabiduría y juicio en toda acción de la vida, a fin de colocarnos en situación de prueba por procederes temerarios. No debemos sumirnos en dificultades, descuidando los medios que Dios ha provisto y usando mal las facultades que nos ha dado. Los que trabajan para Cristo deben obedecer implícitamente sus instrucciones. La obra es de Dios y si queremos beneficiar a otros, debemos seguir sus planes.
No puede hacerse del yo un centro. El yo no puede recibir honra. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Pero cuando, después de seguir sus indicaciones, somos puestos en estrecheces, nos librará. No hemos de renunciar a la lucha, desalentados, sino que en toda emergencia hemos de procurar la ayuda de aquel que tiene recursos infinitos a su disposición. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces, con la más plena confianza, debemos depender de Dios. Él guardará a toda alma puesta en perplejidad por tratar de andar en el camino del Señor. Dios nos ofrece que nos va a guardar cuando nosotros andemos en su camino. Él nos va a ayudar en todo cuando nosotros dependamos completamente de Él. Después de haber alimentado a la multitud, el versículo 12 dice: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y es que con Jesús no se desperdicia nada. Y el hecho de que sea un milagro también nos dice que debe haber mesura, debe haber prudencia. No por el hecho de que sea un milagro de Dios, no por ese hecho va a haber derroche en todo. Eso no es así. Con Jesús no funciona así, con Dios no funciona así. Por eso es que Jesús mandó a que recogiesen lo que había sobrado, ¿verdad? Y dice en la página 335, siempre del deseado de toda la gente, dice: estas palabras eh, significaban más que poner el pan en los cestos, cuando Jesús les da la indicación, ¿verdad? Estas palabras significaban más que poner el pan en los cestos. La lección era doble. Nada se había de desperdiciar. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar nada de lo que puede beneficiar a un ser humano. Recójase todo lo que aliviará la necesidad de los hambrientos de esta tierra. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Así como Jesús mandó a los discípulos a recoger la comida material, ahora aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 335, encontramos que debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Así también, dice, los que estuvieron en el festín debían dar a otros el pan del cielo para satisfacer el hambre del alma. Habían de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. Nada había de perderse, ni una sola palabra concerniente a su salvación eterna había de caer inútilmente al suelo. Vemos cómo hace acá una comparación entre la comida material y la comida espiritual, el alimento espiritual, el alimento material. Nada debe de perderse, dice, ni de la comida material, ni tampoco del alimento espiritual, ¿verdad? Ni una sola palabra concerniente a su salvación había de caer inútilmente al suelo. En este milagro, nosotros aprendemos también que debemos depender siempre de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con otro tema muy interesante. Hasta pronto.